Ellos son más que rivales, ellos viven una heated rivalry. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y la verdad es que hoy estoy, ¿qué les digo? Contento, muy, muy contento de estar compartiendo aquí, más que contento, extasiado, la verdad, de estar compartiendo aquí con Nips Trejo. Nips, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Charlie. Pues también, igual que tú, disfrutando hablar de esta serie que hoy nos ocupa. Gracias por esta bella invitación. Vamos a ver qué tal sale. Así es que, bien. Gracias a ti, porque tengo que decirles que la verdad, esta serie es un poco culpa de Nips. Voy a decir que un poco culpa, porque me dijo, tienes que ver esta serie cuando todavía no había estrenado aquí en México. Yo le decía, es que ya he escuchado, he visto muchas cosas, pero no ha llegado a México. ¿Qué está pasando? Quiero saber más de esta serie. Y bueno, ahora que estrenó aquí en México, donde se llama Más que Rivales, pues corrí a verla, estaba sufriendo. De hecho, le escribí a Nips para decirle, nada más me dieron 3 episodios y cómo voy a vivir así, y espero que no sea de estas que me van a dar un episodio cada semana, porque ya estaba yo ahí haciendo unos contactos para que me dejaran ver los otros 3. Afortunadamente llegaron juntos, ya no tuve que estar pidiendo favores especiales ni nada por el estilo. Por favor, ustedes, si ya vieron esta serie o saben algo de ella, cuéntenos, nos da mucho gusto de leerlos, tanto aquí en el canal de Blue Media como en el de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México. Y desde luego, pues déjenos su like y suscríbanse al canal. Y bueno, si ustedes ya la vieron o no la vieron, recuerden que tendremos algunos spoilers, seguramente son por su bien. Así lo podemos comentar mejor, ni modo. Y si no, créanos que no van a afectar para nada, que ustedes disfruten más que rivales. Nips, para quien no te ubique, danos un poquito de referencia, cuéntanos un poquito de ti. Fíjense que soy profesor e investigador en la Facultad de Lenguas y Letras en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y me dedico pues a investigar sobre el cruce entre tecnologías digitales, políticas de la representación sexodisidente, LGBT, queer, etcétera. Y pues básicamente eso, y me interesa mucho los productos culturales, los estudios culturales, por eso estamos acá. Que fíjate que te escucho y pensaba de repente creo que hay adolescentes jóvenes que pueden pensar, ¿a poco hay un trabajo en el cual tienes oportunidad de ver trabajos culturales, películas, series y analizarlos con estas perspectivas? Pues sí, fíjense que sí hay. Afortunadamente, implica otras cosas, no lo vamos a romantizar, porque implica dar clases, implica algunas cuestiones administrativas, otros elementos, pero sí podemos decir que tenemos la fortuna de que parte de nuestro trabajo sea ¿no? Poder reunirnos y compartir y dialogar sobre una serie como esta o muchas otras y películas que pueden encontrar aquí en los canales de Blua y de la Escuela de Humanidades. Les damos un poquito de contexto de esta serie. Heated Rivalry es el nombre en inglés. Adapta la segunda novela de 7 de la serie Game Changers, que son escritas por Rachel Reed. Ella es canadiense, si no me Correcto. equivoco. Sí, canadiense. Y bueno, esta serie de novelas, lo que hacen o la propuesta, digamos, que tienen, que son novelas muy, muy exitosas, es que nos cuentan historias de la comunidad LGBTQ+, principalmente historias gays, en un contexto, pues, inesperado, digamos, que es el contexto del mundo del hockey. La novela que nos ocupa, Heated Rivalry, como les mencionaba, es la segunda y bueno, nos cuenta la historia entre dos jugadores muy exitosos que pues pertenecen a equipos contrarios en el ámbito del hockey. Al que vemos aquí más al frente es Hudson Williams, a quien interpreta Shane Hollander. Más bien, Hudson Williams interpreta a Shane Hollander. Ya les ando yo aquí cambiando el orden. Él es japonés-canadiense, es un jugador, es capitán del equipo
metros de Montreal. Y el otro es Ilya Grigorevich Rozanov, interpretado por Connor Story, y él es un jugador ruso. Él es el capitán de los Raiders de Boston. La serie nos presenta estos personajes desde el primer episodio que, bueno, pues son contrarios, ambos están luchando por convertir a sus equipos en los ganadores y, bueno, pues se encuentran y empiezan a tener pues encuentros íntimos, sexoafectivos, que van pues inicialmente en un tenor bastante casual, porque además pues no viven en la misma ciudad, así que pues cada que tienen oportunidad de coincidir, buscan un espacio para tener sí, yo incluso lo pensaba, un poco son como esto de amigos con beneficios, pero ni siquiera son amigos del todo en un principio, más bien son competidores con beneficios eh, y ya de ahí se va elaborando. Ese es el planteamiento. Creo que ahí estamos bien. Ahorita les vamos a ir contando más cosas. Correcto, Charlie. No, buenísimo, lo has hecho genial, me gusta eso. Hay que decir que también es este tipo de historias que nace escritas, ¿no? Editadas, ¿no? Digamos, la literatura que trasciende a las pantallas en una narrativa, este, pues eso, ¿no? Este, que trasciende hacia la pantalla y que nos deja ver otras cualidades, que también se cuenta con otros recursos, ¿no? Eh, Cuando descubrí esta serie, empecé inmediatamente a pensar también en cómo esta serie con este tema de homoerotismo o personajes LGBT en pantalla empezó a tener un éxito tremendo en el norte global, en Canadá, en su país de origen, y en los Estados Unidos, en momentos en los que la comunidad LGBT está siendo globalmente vapuleada, ¿no? Qué interesante y qué político se vuelve una narrativa, una serie, ¿no? En tanto que, pues, coloca a unos personajes LGBT en todas sus dimensiones, ¿no? Y principalmente en una dimensión por la que esos cuerpos sufren violencia, que es la sexualidad. Fíjense. Entonces, es una serie tremendamente homoerótica. Hay un erotismo desbordante, relaciones sexuales íntimas, vamos a decirlo, explícitas, un tanto explícitas, ¿verdad? No hay desnudos frontales, por ejemplo, pero digamos que están cuidadas y lo cambia todo. Hace rato Charlie y yo estábamos hablando, Charlie me decía, ¿no te parece que es una suerte de Heartstopper para adultos? Yo, claro, no se me había ocurrido, pero sí, en efecto, ¿no? Y prácticamente también porque es una serie que termina de una manera, digamos, feliz. A falta de una mejor palabra, voy a decir feliz. Y eso no es cosa menor, no es baladí, porque todas las series con personajes LGBT que vimos en el siglo XX y gran parte de los inicios de este siglo eran series que terminaban los personajes mal, ¿no? Suicidándose, muertos o mal, ¿no? Hay incluso términos académicos para designar los procesos de cómo morían los personajes LGBT, por ejemplo, el síndrome de la lesbiana muerta, ¿no? Esto, unas académicas en los Estados Unidos designaron, luego de que analizaron 20 series donde aparecían mujeres homosexuales, lesbianas, claro está, y morían. Y esta serie no es el caso, ¿no? Por eso también el vínculo que hacía Charlie con Heartstopper. Entonces, políticamente es una serie que nos deja pensar en otras posibilidades para las personas de la disidencia sexogenérica. Porque además creo que esta serie ha llamado mucho la atención, desde luego, por esta combinación de elementos, ¿no? Hockey, que es algo como muy masculino, ¿no? Como el fútbol americano, como el fútbol soccer, eh, y luego toda esta parte de la promesa de
lo homoerótico, que de hecho, eso no te lo había yo contado, pero me pasó en Instagram, de repente me apareció un post y decía yo, qué curioso es esto, porque era todos los momentos que te puedes saltar de Heartstopper para no ver con incomodidad, de Heated Rivalry, para no ver con incomodidad la serie con tu familia. Y mi reflexión era, ¿ustedes creen que esto va a conseguir el efecto de te vas a saltar esto? Esto va a conseguir el efecto opuesto de la gente buscando estos momentos de intimidad sexuales entre los personajes, porque sí hay muchos, pero también viendo la serie, fíjate que eh, son muchos, pero no me parecen demasiados, ¿sabes? Creo que son suficientes para también construir una narrativa a raíz de eso mismo. Y lo estoy pensando, bueno, la verdad es que me vienen muchas cuestiones que pensar hablando de esta serie, ¿no? Por un lado, desde luego, y conectando también con lo que tú decías, en tener narrativas positivas para quienes pertenecemos a la comunidad LGBTQ+, y poder decir, no me espera un desenlace trágico como en todas estas otras películas, series, donde parecía que si tú eras bisexual, gay, trans u otro, vas a acabar, como tú lo decías, ¿no? En excesos de drogas, eh, asesinado, solo. O sea, creo que por un lado eso me parece muy, muy positivo. Eh, y por otro, porque creo que también una situación, no sé si es afortunada o desafortunada, una situación simplemente es que muchas relaciones dentro de la comunidad LGBTQ+, empiezan por lo sexual, empiezan por ese encuentro casual. Mira, Charlie, ya empezaste con este tema. Yo lo pensaba tratar un poco más adelante, pero vamos a darle. ¿Está bien? Adelante. Bueno, es que ese tema es el que jala a la gente, creo que en principio. Correcto, correcto. Eh, Debo decir que, en efecto, yo creo que las relaciones sexuales íntimas van increciendo, digo, van decreciendo. Es decir, los 2 primeros capítulos están plagadas de escenas sexuales, porque es cuando se conocen, ¿vale? Y Charlie tiene razón. En el ambiente, vamos a usar esta palabra que hace mucho no uso, en el ambiente LGBT hay una dinámica distinta. Las relaciones no empiezan como en el mundo heteronormativo, ¿no? Vamos a conocernos durante unos meses y después de unos meses, si hay compatibilidad, tenemos una relación sexoafectiva, ¿no? Acá ocurre al revés. Vamos a tener una relación sexual y después vamos conociéndonos. Y esa lógica ha sido muy perseguida, ¿no? Muy perseguida, pero a mí me parece que esto adquiere un valor tremendo en esta serie y en la vida real de las personas LGBT. Creciendo. Y lo que va en aumento son las relaciones de vulnerabilidad. Nuestros personajes se van vulnerando porque se van conociendo, ¿no? Digamos que a golpe de encuentro sexual, la vulnerabilidad aflora, el afecto aflora. Y me parece que podemos observar cómo las relaciones sexuales catalizan la vulnerabilidad, catalizan las emociones y nos dejan empezar a sentir otras cosas. Y eso, esta lógica que va a la inversa de lo heteronormativo, tiene mucho valor, ¿no? Tiene mucho valor en tanto que reivindica la sexualidad. Tenemos que dejar de ver a la sexualidad como algo del, muy íntimo, muy personal y del que no tendríamos que estar hablando. Aquí me parece que es un valor, que es algo que si bien está en la serie en el closet, nos deja ver que el secreto de mantener esta relación en secreto es más un dispositivo de cuidado, porque esta relación sexual deviene en prácticas de cuidado después, se autocuidan y cuidan a los otros como ellos. Es decir,
Hay otra pareja homosexual dentro de esta serie, ¿vale? Que son otros dos jugadores, es un jugador de hockey, aquí lo tenemos, y otro chavo que no es jugador, pero que es un mesero, atiende en un café y se enamoran, se enrollan. Y entonces ambas parejas, bueno, la pareja protagonista, ¿no? De Shane y Ilia, tienen conocimiento de esta pareja porque salen del closet públicamente en medio de un partido después de haber ganado la copa, el equipo de Nueva York al que pertenece nuestro protagonista, este personaje, ¿cómo se llama, Charlie? Eh, ¿Estos personajes te refieres? Sí, aquí lo tengo. Son Scott, que es el jugador, y Kip, que es el mesero. Exacto. Scott Hunter. Scott Hunter, exacto, que además es un jugador muy exitoso porque a los protagonistas, digamos que los conocemos en su año de novatos y los vamos acompañando durante varios años. Scott Hunter ya es un jugador más consolidado. Y bueno, aquí justamente estamos viendo el momento previo. Yo me emocioné y les puse primero el beso, pero este es el momento previo al beso. No, buenísimo. Y para acabar, solo quiero decir que, digamos, la pareja protagonista conoce esta historia y al conocerla, lo que hacen es tener prácticas de cuidado, ¿no? Son personas como nosotros, ¿no? Están bajo el asedio de la heteronormatividad, de la homofobia, porque, pues, digámoslo con todas sus letras, la industria del hockey en el norte global es una industria homofóbica. Por eso nuestros personajes no pueden ser abiertamente quienes son. Y entonces, como una relación que podríamos pensar es solo sexual, deviene un montón de cosas. Básicamente eso. Que fíjate que yo le quería justo sumar un poco por ahí, ¿no? Porque parte de, o el conflicto principal, o uno de los conflictos principales que viven ambas parejas está justo en eso, ¿no? Porque en un principio, pues justamente estos personajes empiezan a tener estos encuentros casuales y pues todo va de su carrera, de ser exitosos y demás. Pero todos estos encuentros sexuales que, para enfatizarlo todavía más, y que creo que tienen que ver desde luego mucho más y mucho con la comunidad, suceden de manera, no sé si esta es la mejor forma de decirlo, clandestina, oculta, que nadie lo sepa, ¿no? O sea, de hecho, son más o menos 7, 8 años que abarca la primera temporada en la historia entre eh, Shane e Ilya, y nadie lo sabía, ¿no? En el capítulo, en los capítulos finales donde la familia de Shane se entera, es como, pero ¿en qué momento sucedió esto? ¿No? Porque ellos han sido como muy cuidadosos de no dar pistas, no revelar, y que creo que se convierte también en una metáfora muy importante de, eh, a ver si lo expreso bien, si no, seguro Nips me va a ayudar aquí, pero una metáfora muy importante de estos personajes, de salir del caparazón y de poder ser verdaderamente quienes son ellos y no tener que estarlo ocultando. Pero claro, el gran dilema está, todos estos personajes, al menos los tres jugadores de hockey, se desarrollan en un ambiente muy masculino, hipermasculinizado, donde está muy pues premiado, reconocido este ejercicio de ser rudos, masculinos, todo lo que ustedes le quieran sumar ahí. Entonces, bueno, y esto también está desde luego vinculado con cuestiones comerciales, con el propio éxito que puedan tener y estabilidad financiera, porque por ejemplo Shane es un jugador que tiene patrocinadores, eh, ambos ayudan a sus familias, ¿no? Entonces esto también se vuelve algo pues delicado o peligroso un poco para los personajes en términos de pues poder salir del closet o declararlo o no, que lo vemos claramente con el otro personaje también, que algo que hace muy bien la serie, por cierto, es que nos va desdoblando a los personajes y entonces los vamos conociendo un poquito más y vamos entendiendo quiénes son, de dónde vienen,
y un poco más de su entorno. Totalmente, sí. Y me hiciste pensar en algo, Charlie, en términos raciales. Claro, que creo que vale mucho la pena mencionarlo, pues por los protagonistas en principio. Exacto, ¿no? O sea, fíjense, la serie es canadiense y tiene a este protagonista que es Shane Hollander, que es mitad japonés en la serie, ¿no? Mitad japonés, mitad canadiense, digamos, blanco. Y también Ilya Rosanov, que es un personaje ruso. Y vemos viajes a Rusia con su familia rusa, las tensiones con su familia. Y hay un momento donde le dice, pues tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema? Pues Rusia, ¿no? Sabemos cómo en Rusia están pasándolo mal las personas LGBT porque la homofobia está institucionalizada. ¿Te acuerdas que él dice en algún momento, es que si se supiera, yo no puedo volver a Rusia? Exactamente, exactamente. Entonces, Imagínate. Y ahí está su familia. su padre, su hermano, etcétera, ¿no? O sea, la madre ha muerto, pero ese es también otro tema para hablar. Y bueno, en términos raciales ya nos presenta un abanico, ¿no? Distinto y también hay otros personajes que tienen otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, este niño Hunter, ¿cómo se llama? Scott Hunter, Hunter. es de los Estados Unidos, me parece. Sí, él tiene mucho más, pues es más norteamericano-canadiense, digamos, pero nos amplían el panorama, ¿no? En tanto a orígenes raciales. Exacto. Ahora, mencionaste una cosa bien importante que me parece que es uno de sus atractivos, el deporte. Claro. El deporte. Los deportes de contacto históricamente han significado un campo de cultivo para las violencias, de violencias para las personas LGBT. Vean cómo muchas personas LGBT son buenas en deportes individuales. En deportes colectivos es más difícil. Las hay, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque pues, se dan las violencias. Por eso también que se dé un amor, un, este, ¿cómo se dice? Estos encuentros sexuales a lo largo de 8 años en diferentes ligas, en una liga que tiene diferentes etapas de dos vatos, nombres, es sabroso. Es como cómo se mantiene esa atracción a través del tiempo. Entonces también hay un compromiso, me parece, como la sexualidad también es una forma de compromiso. Estoy tratando de reivindicar la sexualidad por si no se nota, ¿no? Pero estoy pensando también que estos deportes son tremendamente físicos, de contacto. Y entonces creo que en ese propio contacto hay hay una cierta tonalidad erótica, digamos. Por supuesto, Charlie, por supuesto. Y también podríamos preguntarnos, ¿no? Cómo el hockey, en tanto que una industria, pues, del norte global, produce los imaginarios occidentales del deseo gay, del deseo blanco. Eso también nos podemos preguntar, ¿no? O sea, nos gusta también a nosotros acá, pues, por unas razones. Porque estos cuerpos trabajados, estos cuerpos atléticos, blancos y jóvenes han formado parte del imaginario del deseo, ¿no? De las cosas que habría que desmontar, sí, también, pero también estamos jugando ese juego, o sea, no estamos exentes de sucumbir ante eso. Entonces, habría que reflexionar sobre eso. Y por último, quiero hacer como un énfasis en el secreto, ¿vale? En el closet. Tú ya lo mencionaste, Charlie, que hay algo allí, ¿no? Metido. Eve Kosofsky-Sedgwick, que es una de las madres de la teoría queer, plantea el secreto como un dispositivo para la sobrevivencia de las personas LGBT. Claro. Exactamente. Pero también el closet o el armario como un lugar epistemológico. Es decir, es un lugar que nos permite unos conocimientos. ¿Qué hacen estos personajes para mantenerse como jugadores de hockey, pretendiendo ser heteros, pretendiendo, pues siguiendo con sus relaciones con las marcas,
¿no? Con ese mundo capitalista y del deporte que es muy fuerte en Canadá y en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, ¿cómo le hacen para mantener una relación de 8 o más años erótica y vulnerable y sexoafectiva? Pues ahí está ese tipo de conocimientos, ahí están esos trucos, ahí están esos secretos que podríamos también este, traer a colación como, bueno, eso es un importante conocimiento, ¿no? No todas las personas lo tienen. Claro, porque lo vemos, fíjate que ahorita que lo mencionas y luego voy a conectar con otra cosa que quiero preguntarte, quiero tener tu opinión, pero en algún momento ellos se plantean, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? De hecho, esto no queda del todo resuelto, seguro temporada 2, temporada 3. Si ustedes han leído los libros, seguro ya tendrán una idea, porque hay 3 libros que cuentan esta historia en específico y los otros libros de la saga de novelas cuentan historias de otras parejas, ¿no? Pero en algún momento ellos se plantean esto de, ¿y cómo le hacemos? Y arman un poco este plan, ¿no? A largo plazo de, bueno, vamos a decir que, porque bueno, además son rivales, ¿no? Vamos a buscar que quizás juguemos en el mismo equipo o vamos a buscar que a lo mejor tenemos una causa en común, porque pues claro, ellos son figuras públicas, son celebridades, son importantes, tienen un nombre y entonces pues esto puede vamos a ayudar a niños, mujeres, incluso se plantean por ahí ciertas posibilidades, un poco para empezar a generar esta narrativa pública de tenemos cercanía, sí somos rivales quizás en la cancha, pero fuera de ella nos llevamos bien, tenemos este punto de contacto y en algunos años, porque además eso es parte de lo que queda ahí planteado, ya les decimos, pues, ¿qué creen? Fíjense que además, o sea, no nada más estamos aquí en pro de esta fundación, sino que además somos pareja y somos gays, ¿no? Pero es como toda esta construcción que van haciendo alrededor de ello y que, pues sí, como bien lo dices, es un mecanismo de defensa, pero por otro lado también eh, yo pensaba en qué manera tan, o sea, lo entiendo, pero por otro lado, qué complicado. Claro, el mundo no necesariamente facilita que no tenga que ser tan complicado como sería para una pareja heterosexual, ¿no? Correcto, correcto. Y lo voy a vincular lo que estás diciendo, Charlie, porque pues, son las estrategias, ¿no? Del débil, dijera Josefina Lutmer cuando analiza la literatura, las estrategias del débil, o Eve Kosofsky-Sedgwick cuando dice que, bueno, pues estas son el secreto como estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y aquí tenemos a dos teóricas, pero otro concepto quiero traer a colación, el homonacionalismo, ¿vale? Este concepto nació en los primeros años 2000 y ha sido ampliamente trabajado también por alguien como Javier Sáez en España y nos llega en su Biopolítica del Armario, es un libro que les recomiendo mucho, y plantea, es que fíjense cómo ser gay de una manera, un gay respetable, si entras en la lógica del reconocimiento de tu nación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que es un deporte nacional en Canadá. Por eso también lo problemático de salir del closet. Pero digamos que Shane, que es el canadiense, tiene una familia respetable, ¿no? Su papá trabaja para el Tesoro Nacional, su mamá es como una suerte de mercadóloga porque le insiste mucho en estar haciendo patrocinios con Rolex, con otras marcas que vemos que aparecen ahí. Digamos que es también un ambiente capitalista, ¿no? Tremendo. Y si eres joven, si eres guapo, apuesto, con un cuerpo atlético, es decir, una persona respetable, vamos a pasar por alto que eres homosexual. Y a eso es el homonacionalismo, un juego en el que, pues, si te asimilas, ¿no? Si sigues los patrones de la masculinidad hegemónica, podemos integrarte, pero al mismo tiempo sigue siendo tremendamente homofóbico, porque no pueden ser ellos finalmente dentro de la cancha, ¿no? Ni salir del closet. Y sabemos que esa es una treta como para legitimarse
el mismo estado o el mismo hockey, ¿no? No sabemos todavía si el hockey quiere legitimarse diciendo somos incluyentes teniendo a jugadores homosexuales acá, pero esa es una tensión que notamos que existe y que los personajes determina la forma en que los personajes socializan, ¿no? Entonces, si no podemos tener relaciones como las podrían tener las personas heterosexuales, nuestra relación se limita al hecho sexual, punto, a lo que vamos, ¿no? Ya, porque tampoco es que se ven tantos tiempos. Las temporadas ocurren en distintas ciudades transnacionalmente entre Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Entonces el deseo de ellos va viajando, es un deseo transnacional, también eso me gusta decir. Pero imaginen, ¿no? Si tuviéramos a personajes heterosexuales, esto cambiaría o tomaría otras lógicas. Entonces, tenemos aquí, pues, dos personajes que hacen cosas con lo que pueden hacer, ¿no? O sea, Claro. hacen con lo que, no sé cómo se diga eso, pero Sí, pero es un poquito, es lo que hay. es lo que hay. La verdad, no, al principio es lo que hay. Y claro, lo que hay afortunadamente va cambiando y va tomando otros matices. Oye, Nips, yo quería preguntarte, a ver, quiero tener tu opinión de esto, de un poquito del elenco, la selección de actores, porque, a ver, hay que mencionarlo, esta serie no comienza siendo no es una superproducción de Netflix, de Prime Video, de Disney, de una de estas plataformas. Es una producción de Crave, que es un servicio de streaming canadiense, que creo que eso vale la pena ponerlo un poco sobre la mesa en el sentido de es una producción que se hace quizás con un presupuesto más reducido en un principio. Seguro van a tener mucho mayor presupuesto ahora que ya forman parte de HBO Max, pero se convierte en un fenómeno muy, muy exitoso. Vaya, esta es es la serie más exitosa, más vista de Crave, con mucha gente viendo la serie varias veces, no nada más una, sino repitiéndola completa o ciertos episodios en particular. Miren, Nips acá, yo seguro también la estaré viendo. Bueno, yo le decía a Nips, yo corrí a comprar mi libro de Game Changer porque esa historia nos la cuentan en pedacitos y a mí no me fue suficiente. Yo quiero conocer más de esta historia. Y algo que me parece interesante, volviendo a esto que te mencionaba de los actores, es una, no tenemos actores que son estrellas o conocidos. O sea, vaya, prácticamente tanto Hudson Williams como Connor Story son actores que, esto es lo que le llaman en Hollywood su breakthrough role, el personaje que los convierte en una figura pública, que los pone en el mapa, ¿no? Porque los dos habían tenido por ahí pequeñas participaciones, nada especialmente significativo, ¿no? Vaya, no eligieron actores que ya tuvieran un renombre, que yo creo que puede tener un poco que ver con estas cuestiones de presupuesto, pero creo que por otro lado también tiene que ver con una ventaja que puede tener este tipo de selección. No tenemos asociaciones previas de quienes los interpretan, ¿no? Entonces, si tú ves de repente a, no sé, ya, obviamente ya no está en edad, pero si fuera Brad Pitt, eh, digo, Brad Pitt está muy espectacular, créanme, yo lo tuve aquí cerquita, al alcance de mi mano, el año pasado, y está muy espectacular el hombre, pero ya no te da la edad de alguien que está jugando hockey en sus 20, 30, ¿no? Pero creo que eso ayuda, sin duda alguna, a tener esta apertura. Y también mi reflexión va un poco en este sentido y quiero saber qué opinión te merece toda esta, de repente, discusión que hay en torno a los actores que interpreten a personajes LGBTQ+, deben ser LGBTQ+, o no deben de serlo. ¿Qué piensas tú de ello? Porque aquí no necesariamente lo son. Buenísima pregunta me estás haciendo acá, Charlie. Fíjate que tengo unos amigos a los que les mando saludos, José y Bonnie, son actores, ¿vale? Saludos a José y Bonnie. Saludos a José y Bonnie. Y son actores y en Televisa, en Querétaro, en Ciudad de México, está muy bien. Ellos venían con esta misma pregunta y me decían, oye, pero es que no, los actores tenemos la capacidad de representar cualquier papel, ¿no? Nosotros por eso somos actores, ¿no? O sea,
es una chorrada esto que está pasando ahora, de que tendrían que interpretar ciertas identidades de actores, eh, ciertos personajes. Lo que yo les decía, Charlie, es que hay unas políticas de la representación, ¿vale? Históricamente, no, las personas LGBT o de la disidencia sexogenérica, es decir, lesbianas, gays, personas trans, personas bisexuales, asexuales o personas intersex, actores no han tenido oportunidad de representarse, de representar sus identidades. Y cuando llegan a estos personajes a ser representados por la industria cultural, cines, series, teatro, etcétera, los suelen hacer personajes que son heterosexuales, ¿no? Y esto lo que ha logrado es una deuda porque lo que se hace es que se lucra con su identidad, mientras que las personas que en realidad viven con esas identidades no tienen buenos trabajos, su vida es precarizada, pero sus identidades sí, porque son otras personas las que tienen la capacidad entonces de mercantilizarla. ¿Te acuerdas cuando salió la serie Pose con De Ryan Murphy, sí, 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 Murphy? claro. Sí, es de Ryan Murphy. Esta fue una de las primeras series que intentó paliar o cerrar estas políticas de la representación. Y entonces colocar a personas trans representando a personas trans, ¿vale? Porque hay que cerrar esa brecha, ¿no? Ojalá pues, que todos los actores tengan la capacidad de representar todas las identidades, pero en realidad es que no estamos en ese momento político Claro. y hay que como tratar de paliar eso. Esta serie, no sé si te llegó el último hint noticiero, ¿no? El headline de que el actor de Ilya Rozanov, este personaje, ¿no? Ruso, Estaba yo aquí está, buscando el dato, pero no aparece en Wikipedia, por ejemplo. ajá, que tiene una relación con el actor de Scott Hunter, es decir, François Arnault. Oh, Dios mío, eso no. Ay, mira. Sí, Ahorita lo primicia. vamos a Entonces quiere poner. decir que sí es gay, ¿no? Y François Arnault sí es homosexual también. Es Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una serie, digamos, que políticamente está dando chance, oportunidad a actores abiertamente homosexuales de representar personajes homosexuales. Y esto ya le da un espesor distinto a la serie y a la misma representación, yo creo. claro que además tenemos un showrunner que es gay, ¿no? Que claramente tiene esta visión. Y tenemos una, fíjate qué interesante, porque ahorita que te escucho pensé en qué hace uno, corres a Wikipedia y buscas, ¿no? Y Wikipedia tiene una seccioncita que te dice vida personal, donde te dicen están casados con o se declararon de tal manera y demás. Y claro, varios de estos actores no son actores, como yo decía hace un ratito, no son superestrellas ni tan conocidos. Incluso su Wikipedia es más chiquita, ¿no? Porque vaya, si tú vas a la de Brad Pitt, a la de Tom Cruise, bueno, te encuentras una cosa enorme, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, Connor Story, no te aparece ni siquiera de la vida personal, te dice, ah, pues jugó hockey y ya, eso es lo que sabemos de su vida personal y ahora sabemos un poco más, ¿no? Pero creo que eh, esto juega a favor de la serie, pero creo que también puede jugar un poco en estos momentos a favor de los actores, pero también en ocasiones en contra de los actores, ¿no? Es decir, ahorita que hablábamos de la importancia de sí tener actores eh, gays o lesbianas o trans interpretando personajes así, a veces para los actores no es tan sencillo tomar esta decisión de declararse como tal, ¿no? Porque muchos actores a lo largo de la historia, incluso más recientemente, eh, ven limitados sus posibilidades como actores si salen del closet. Es más, estoy pensando en alguien, no sé si tú ubicas esta serie, que es serie maravillosa también y que se las súper recomiendo, se llama Compañeros de Viaje. No la has visto, Nips, tienes que verla. No recuerdo ahorita mismo en qué plataforma está, pero Compañeros de Viaje. Ok. Es una serie,
preciosa, poderosísima. Es protagonizada por Matt Bomer, un actor que ha tenido esta posibilidad de, si bien él es un hombre gay, públicamente sabemos que tiene, vaya, Matt Bomer es un actor que es el modelo de la hegemonía blanca, porque es un hombre rubio, muy guapo, es como Ken prácticamente, ¿no? Pero es un hombre gay que ha salido del closet, que tiene una familia, que tiene hijos y demás. Y en esta serie, Compañeros de Viaje, sucede, es en Estados Unidos, en los tiempos donde Nixon estaba haciendo toda esta persecución a la comunidad LGBTQ+. Y entonces, este personaje que interpreta Matt Bomer es un hombre, o Matt Bomer, mejor dicho, es un hombre que va por la vida como heterosexual, que tiene éxito, que está casado, sí, está casado su personaje, y empieza o comienza una relación, pues en el closet, con el personaje que interpreta Jonathan Bailey, que creo que también es un actor que pues entra como en esta dimensión donde creo que no muchos actores todavía tienen esta posibilidad, ¿no? ¿Ubicas a Jonathan Bailey? Sí. Que creo que, bueno, es este actor que hemos visto en Wicked como Fillero, por ejemplo, y que sale, vaya, me encanta, temporada 2 de Bridgerton, él es el galán, ¿no? Y entonces sale de galán heterosexual y el tener esta posibilidad está maravillosa. Y bueno, Compañeros de Viaje nos cuenta la historia de estos dos personajes a lo largo de varios años. Es muy bonita, es muy dramática. Les puedo garantizar que... Pero entonces, Charlie, has dicho que la carrera de este actor se vio minada a partir de que sale del closet. En el caso de Matt Bomer y de Jonathan Bailey en particular, no tanto, pero sí en parte, porque el Ok. propio Matt Bomer ha dicho que no ha sido del todo considerado, por ejemplo, para proyectos, quizás aquí les voy a fallar en la referencia exacta, pero quizás para ser Superman. Sí, de hecho, para ser Superman fue como de, bueno, sí, pero Matt Bomer ya salió del closet y vamos a tener a un actor gay interpretando a Superman, que también es como este icono de masculinidad y demás, ¿no? O sea, y eso que Matt Bomer ha logrado tener personajes importantes donde interpreta a hombres heterosexuales, ¿no? Entonces, y de hecho esto pues va mucho de la mano con la propia serie, ¿no? Porque si bien el, este universo de Heated Rivalry sucede en el mundo del hockey, y quizás pudiéramos pensar que el mundo de Hollywood es un poco más abierto, eh, dirían por ahí, en veces sí, en veces no, ¿no? Porque todavía sigue habiendo estas situaciones en las cuales, pues, haber salido del closet hace que los actores, pues, ya no tengan estas mismas oportunidades. Vaya, eh, esto no es un secreto, ahora sí que se sabe, no vamos a dar nombres porque eso no nos toca aquí, pero es cuántos actores de Televisa o cuántos actores de Hollywood a lo largo de los años que eran gays no lo hicieron porque sabían que se acababa su carrera como protagonistas de telenovelas, como protagonistas de películas, eh, ¿no? Pues sigue estando un poco eso sobre la mesa e implica lo mismo que para estos jugadores de hockey, ¿no? eh, Sí, oportunidades profesionales, patrocinios y demás. Pero bueno, me parece importante hablar un poco de esto de selección de actores y estas posibilidades de interpretar, representación y demás. sí, pues son las políticas de la representación. Y lo que estás diciendo es una injusticia, porque eso no pasaría, nunca les pasa a los actores heterosexuales, ¿no? Si Claro, pasa a este tipo de actores, me parece una injusticia. Y ante eso, ¿qué más práctica de justicia restaurativa o transformativa el hecho de que actores, actrices o personas LGBT, ajá, puedan también representar
a personas de su misma identidad. O sea, me parece un acto de justicia ante esta injusticia, ¿no? De que pues pierden sus trabajos, no son considerados para otros trabajos, etcétera. Ahora, hablando de identidades, me parece que también aquí se nos está yendo, y no lo voy a dejar pasar, Ilya Rozanov, este personaje ruso, es bisexual. Claro, Es bisexual. Entonces también tenemos una representación de personas bisexuales, ¿no? Mantiene relaciones sexoafectivas con mujeres, ¿no? Tiene una amiga con la que tiene sexo, con la que, pero es una amiga que es parte de sus vínculos, de esos que le sostienen en la vida. Y varias ocasiones durante los 6 capítulos nos lo deja claro, ¿no? No recuerdo el nombre de este personaje, ¿es pues Betlana? es Betelana. Es Betelana a mí me parece un personaje coyuntural importante porque vemos también otra parte afectiva de nuestro personaje de Ilia, ¿no? Vive en los Estados Unidos, vive también, entonces mantienen una relación, tienen relaciones sexuales también, y eso nos abre el espectro a pensar las relaciones de otro modo, no solamente de maneras heteronormativas en la que un amigo es un amigo, un novio es un novio, o sea, aquí hay un desmontaje de las formas en las que nos podemos relacionar y en medio de todas las prácticas sexuales. Otra cosa que a mí me gustó, esta es una de las cosas que seguramente yo solamente la disfruto, pero es una cosa X. Me dio mucho gusto ver que había un robusto soundtrack en el que se incluían canciones en francés. Es cierto, yo no noté ese detalle, fíjate. Yo tengo una pedrada colonial. Muchas personas la tenemos más en regiones colonizadas como México, pero la mía fuerte está con francés, porque lo estudié desde pequeño, lo enseñé, estudié en Francia, en fin. Y esta me da mucho el caso canadiense, ¿no? De la resistencia francesa en Quebec, ha sido muy estudiadísimo, ¿no? La serie, al estar en Canadá, tiene una representación de esta cultura importante también. Incluso también yo creo que se queda corta, podría serlo más enfático, pero bueno, el equipo donde juega Shane Hollander es los Metro de Montreal, de Montreal. Entonces aquí tenemos una representación de esa parte de Canadá donde se habla francés. Parte del soundtrack incluye un montón de canciones en francés. Son canciones contemporáneas que puedes escuchar, googlear. Está el playlist completo en esta plataforma que no nos gusta ya porque tiene vínculos con este, ya sabemos, el mundo bélico. Pero pues y me gustó saber eso. Hay algún momento en el que también Shane Hollander habla francés en la serie, ¿no? Y digamos que presenta este mosaico que Canadá también presenta, ¿no? En la realidad, el mundo anglo que prevalece obviamente sobre el mundo francófono. Entonces aquí también se integran estos aspectos, ¿no? Como parte de una justicia representativa. Que fíjate que además, creo que este es algo que les permite el tipo de producción que tuvo la serie y que espero que sigan conservando, porque escuchamos música francesa, escuchamos hablar inglés, escuchamos hablar francés, escuchamos hablar ruso, ¿no? Entonces, no hay esta necesidad de todo tiene que ir en inglés, porque a nuestros vecinos del norte luego les da un poquito de flojera los subtítulos. Entonces, sí, y entonces todo el mundo habla siempre inglés. No, aquí eso también le da mucha más verdad, digamos, Correcto. a la serie. Y claro, además los actores hacen muy buen trabajo en todo esto, porque si ustedes tienen la oportunidad de ver a los actores por ahí en entrevistas, siempre me parece muy interesante porque generas este contraste entre los personajes y los actores, ¿no? Y de repente nosotros ya nos casamos con esta figura que vimos en la serie y decimos, ay, me cae muy bien eh, Shane por tales características y nos damos cuenta que en la vida real no son tan así o viceversa, ¿no? El propio Connor Story no es ruso y yo me la compré por completo, ¿no? O sea, veía y dije, sí me da el aire de, en mi mente, así se ve a alguien ruso y así habla y así actúa
Y entonces le creo perfecto, pero hacen un muy buen trabajo en ese sentido también de verdaderamente encarnar a los personajes y traerles verdad, ya sea que conecten porque pertenecen a la comunidad LGBTQ+, o porque verdaderamente están haciendo un trabajo de actores en el sentido de empatizar con estos personajes y que nosotros empaticemos con ellos. Exacto, buenísimo. Además, tampoco son jugadores de hockey y tuvieron que No, practicarlo, ¿no? Así como practicar el ruso en el caso de Ilya, ¿no? El actor que lo hace, Connor Story, practicar ruso, también tuvieron que ponerse a jugar hockey. Ahora, otra de las decisiones representacionales de esta serie, que son minucias, pero también nos gustan a las personas, ¿no? Es que los nombres de los equipos de hockey fueron cambiados para esta serie, no son los que están en la novela, porque no querían entrar en conflicto con los nombres reales de los equipos. claro. Es que imagínate, yo escuché por ahí que alguien me decía, hay el rumor de que quieren hacer esta serie en México. Y ya sabes, de los equipos de fútbol más, y yo le dije, uy, lo primero que, porque derechos de autor, marcas, propiedades intelectuales y demás, le dije, no estoy seguro que los equipos de fútbol más populares aquí en México y que tienen una rivalidad ancestral estén como tan, digo, me encantaría, pero que estén tan dispuestos a decir, claro, vamos a poner aquí nuestro escudo al frente, no estoy tan seguro, pero mira qué importante que tú lo mencionas. Sí, 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 me parece una decisión interesante, ¿no? Bueno, quiero decir otra cosa, Charlie, Por si me lo favor, Nick. permites. Me gusta la ternura que tiene la serie. Hay una cierta ternura que viene acompañada de vulnerabilidad, ¿vale? Em, Cómo estas masculinidades o cómo la masculinidad, hay unos mandatos de masculinidad, ¿no? Eh, no mostrar las emociones, ¿no? Ese es un régimen importantísimo. Bueno, no todas las emociones, la ira, el enojo, el odio sí lo puedes mostrar, pero otro tipo de emociones no las puedes mostrar. Y aquí se nos presentan, aquí sí están latentes y me parece que eso es importante. Y voy más allá. Los roles en la sexualidad, el activo, el pasivo, acá eso es tratado de la manera más abierta. Em, Hay un juego ahí con eso. El personaje de Shane Hollander, dado a que pues su querido Ilya es bisexual, intenta hacer ese juego y decir, bueno, yo también puedo ligar con mujeres. No le sale. Se enrolla con una actriz de ese momento que es importante y no le sale, ¿no? Terminan siendo amigos, pero intentan una relación sexual y él, en una cena donde ella intenta decirle, a ver, ¿por qué no salió la relación sexual entre nosotros? Yo temo que tú eres, o no temo, sino me parece que eres homosexual y no pasa nada, le termina diciendo incluso su rol sexual. Y eso es muy importante porque también hay un montón de violencias para las personas que tienen el rol sexual de pasivo, ¿no? Etcétera. Eso se trata en esta serie y discúlpenme, en series que yo vi cuando tenía 20 años, en los años 2000, no ocurría. Esto es un cambio también que vemos en las formas en las que se representa la LGBT, digamos así, o lo gay. Sí, no, no veíamos eso y no veíamos esto que tú mencionabas, que creo que seguro son de los momentos favoritos de muchos espectadores. Estos momentos muy lindos de intimidad, pero que no es una intimidad sexual, ¿no? Que habla más bien de complicidad entre estos personajes, ¿no? Donde simplemente los vemos que tienen esa oportunidad y ese espacio de ser vulnerables, ¿no? Que creo que es muy lindo, ¿no? O sea, esta imagen lo muestra, ¿no? E incluso esta imagen lo mostraría incluso de manera opuesta como lo esperaríamos, ¿no? Porque esperaríamos que Shane fuera el más vulnerable y nos damos cuenta que, vaya, no es que uno sea más o menos, los dos tienen momentos para ser vulnerables y para dejarse acompañar por el otro, ¿no? Y entonces aquí, pues, es Ilia el que tiene su mano, mejor dicho, se recuesta sobre sus piernas, ¿no? Entonces,
esos momentos creo que también son muy lindos y muy, pues, que podemos decir que lo agradecemos mucho de la serie, ¿sabes? Porque de la serie se resalta mucho todo lo sexual, pero lo sexual y la serie no tendrían la misma fuerza, el mismo poder y el mismo valor si no tuviéramos este equilibrio con estos otros momentos. Correcto. Además, debo decir, no sé qué piensas tú, Charlie, el capítulo 5 para mí es la cúspide. Me gusta más incluso que el cierre, ¿vale? Es el momento en el que se dan cuenta que esa relación sexual ya no se mantiene, ya tiene que pasar al siguiente estadio, a una relación de amor, una relación. Ese capítulo 5 hay un momento en el que Ilya, nuestro personaje ruso, se quiebra, ¿no? Shane intenta hablar con él, como decirle, bueno, vamos a ponernos serios acá. Yo ya no puedo seguir más con esta relación como está. Necesito llegar al siguiente estadio. Y también hay una reticencia de Ilya a hablar de las emociones, eso lo sabemos, pero es el que se quiebra, es el que empieza a llorar, y entonces hay un momento que están en la recámara de hotel, porque todo ocurre siempre en hoteles, porque están viajando en la gira de las, ¿no? Además lo hace menos personal. Exacto. Y te acordarás, Charlie, que el personaje de Ilia empieza a llorar cuando recuerdan un poco pues el pasado, las enfermedades de sus padres, específicamente la de su padre, se quiebra y es eh, Shane Hollander quien le dice, hey, a ver, ¿qué está pasando? Y ese es un momento tremendo, álgido, en el que sabemos que la historia tiene que ir o virar hacia otro camino que no solamente es el de la sexualidad y que están muy pegados, pero al mismo tiempo no dejan de tener rivalidad. Eso a mí me gustó mucho de la serie. La mantiene desde el inicio, que es fuerte, hasta el final. Hay una rivalidad constante, ¿no? Incluso están todavía ya con los padres de Shane en la cabaña en Ottawa y vemos que en esas conversaciones hay cierta rivalidad, que los padres los consideran rivales, pero se va entretejiendo también esa ternura, ¿no? Esas formas de cuidado que también en este momento presencian los papás y se quedan como atónitos, siendo que solo sabían o tenían la historia de que eran rivales y no amantes, ¿no? Porque hay unos momentos muy lindos, tienen que ver desde luego la serie y el capítulo, donde vemos que siguen siendo rivales, pero son cómplices, son compañeros, tienen estos detallitos y creo que eso hace una buena serie, una buena película, cuando tienes a un director, cuando tienes guionistas que incluyen acciones, momentos, diálogos que demuestran que estos personajes tienen un entendimiento distinto, que son una pareja, ¿no? Creo que ahí hay un poco de esa magia. Yo no les quiero contar mucho más, pero esto que ya decía Nips de no pueden seguir estando en hoteles, abre la puerta a que tengan otro espacio, un espacio donde además pues tengan verdaderamente más oportunidad de conocerse más, porque se conocen bastante, pero pues quizás es como pasa con muchas parejas, ¿no? Que ya sabes, realmente quieres conocer a alguien, pues como dicen por ahí, viaja con él o vive con él, vive con ella, y entonces ya te darás cuenta si verdaderamente pues son una pareja, si verdaderamente se complementan, si verdaderamente esto va más allá de pues ser nada más tener encuentros casuales o de ser una pareja que cada quien vive en su casa y como dicen por ahí, Dios en la de todos, eh, pero no necesariamente tienen otro tipo de equilibrio como pareja. Exactamente. No, buenísimo. Qué bueno que notamos eso. No quiero dejar ya como para ir cerrando, si te parece bien, Charlie. Por favor, creo que hemos cubierto bastante bien la serie. Queremos dejarles ahí para que ustedes corran a verla, créanos que nos van a agradecer, nos lo escriben ahí en los comentarios, o si nos quieren reclamar también nos lo escriben, y y que seguramente van a repetir por ahí como le pasa a mucha gente, pero por favor, Nips.
Es Adelante. que me estaba pensando en que también esta serie, para ser un poquito más críticos, ¿no? Em, pues sí, legitima ciertos cuerpos y no otros, Claro. ¿no? O sea, plantea lo gay, ¿no? Como el centro de todo, o lo gay también sería vinculado con un signo de modernidad occidental, ¿no? O sea, es como somos muy modernos en Occidente, en Canadá, que tenemos estos jugadores homosexuales. Entonces, ok, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Vean estos cuerpos, o sea, es que en realidad, pero esa es la lógica global, ¿no? Tú puedes ver películas con personajes masculinos hace 20 años, no eran estos cuerpos. Este es el régimen del gimnasio, claro que ya, este, digamos, teóricos como Jean Baudrillard nos ha hecho ver que pues también se esconden bajo una lógica de la salud, ¿no? O sea, la legitimación sanitaria. Yo lo hago por salud, pero pues no, en realidad estamos en el mercado de los cuerpos. ¿Hasta qué punto la serie legitima unos cuerpos y no otros, ¿no? No tenemos a gays teniendo mucha pluma o mariconeando, no, no son esos, son los que son, digamos, más masculinos. No tenemos otras identidades del abanico LGBT, ¿no? De repente. Y también el vínculo con el capital, ¿no? Son sujetos que producen dinero, o sea, es gente acomodada, son jugadores de hockey que ganan tremendas cantidades. Hace referencia mucho el personaje de Ilya como Shane le gusta tener casas. Les es otra parte, esta cabaña a la que me invitaste aquí en Ottawa es parte de tu lógica de bienes raíces. Le dice en un momento, te acordarás, Te Chaca. dice, esta casa la mandé a hacer, no la compré. Y ya luego nos cuenta ciertas monerías que tiene la casa que tú dices, bueno, o sea, es una casa hecha a la medida y de estas de revista preciosas. Exacto. Entonces, pues sí, está en una serie de estos gays, ¿no? Empoderados, bueno, quiten esa palabra, con privilegios, ¿no? En el norte global, etcétera. Pero también ha sido parte importante del imaginario global de muchas personas homosexuales. O sea, es que esto no lo podemos pasar por alto. No, y que además en la comunidad gay generalmente sí hay estos modelos y hay esta competencia frecuente de cuerpos, belleza y demás que pues la serie pues claramente replica, ¿no? Porque pues sí, tío, claro, son jugadores de hockey. Yo no sé si todos los jugadores de hockey tengan cuerpos tan trabajados como estos actores. Vaya, el propio Hudson Williams comentó y da la referencia. Dice, la primera escena que grabamos de intimidad fue esta. Y si ustedes ven mi cuerpo ahí y ven en las otras escenas, es diferente, porque claro, hay la demanda de la producción de, o sea, vaya, no es que tuviera un mal cuerpo, y bueno, esto de qué es mal cuerpo o buen cuerpo, desde luego está en discusión, pero no Claro. era el cuerpo esperado para un actor que está protagonizando una serie así, que va a salir con poca ropa y que incluso vemos en la otra pareja, ¿no? Porque incluso en la otra pareja, el chico que es mesero, pues era mesero y trabaja muchos turnos muy, muy largos, pero cuando vemos las escenas de corte sexual, también tiene cuerpo de calendario y también está muy espectacular, ¿no? Entonces, vaya, creo que es una muy buena observación que pone sobre la mesa Nips en torno a todo este concepto de la belleza y el culto al cuerpo y la perfección y demás. Que hay, por cierto, les recomiendo que no ha terminado, pero échenle un ojo a una serie que se llama The Beauty, la belleza, que está en Disney Plus, donde solamente les diré que hay una suerte como, primero es un nuevo tratamiento estético que lo que hace es sacar la versión más bella de ti. Y por la versión más bella de ti me refiero a una versión de modelo de calendario, literalmente. O sea, sí, los que toman esto quedan preciosas, preciosos, preciosas, pero que tú dices, wow, qué perfección. Claro que luego eso muta y se convierte en un virus y eso tiene otras consecuencias, pero bueno,
Está bastante interesante. Es también una producción de Ryan Murphy, por cierto, a quien mencionábamos hace un ratito. Tiene elementos de ciencia ficción, de thriller, pero hay toda una discusión en torno a el concepto de belleza, por qué es aspiracional, las implicaciones que tiene, los beneficios, las cosas que puede haber en contra. Así que puede ser interesante. ¿En qué plataforma? Disney Plus. Está en Disney Plus o en Hulu, dependiendo el país donde ustedes estén. Le echaré un ojo, Charlie. Y por último, también quiero decir que yo estoy en contra de pedirle todo a una serie. Ah, claro, sí. Porque parece que, bueno, ya salió, ¿no? Esta serie pues representa a los gays, pero no representa tal, no representa tal, no representa tal. No. Ok, parece que le tenemos que pedir que haga todo. No, pues las series no pueden hacerlo todo. No, ¿No? ni Se las van a quedar películas. siempre cortas porque pues son un momento basada en unos personajes, punto, ¿no? Ahora, el régimen de los cuerpos, volviendo a eso, atraviesa a todas las identidades, también a las identidades heteronormativas, ¿no? Hombres y mujeres heterosexuales. O sea, pues ustedes piensen en cualquier película actual, tienen estos cuerpos. O sea, si no lo tienes, pues, ¿qué haces ahí? Y eso también, pues, se ve reflejado aquí. No es propio de las series de personajes homosexuales. Entonces, yo creo que no podemos pedirle todo a las series, ¿no? No, Entonces, qué bueno que lo mencionas. Me hiciste pensar un poco en Barbie. Bueno, que además de que a Barbie se le pide todo, pero ahí hay otro especial de Dilo con igualdad de género, pero algo que se le demandaba mucho a Barbie era, es que no abarca todos los temas de la feminidad o del feminismo. Pues es que es una película. Si hay cientos de decenas de libros, artículos, teorías, reflexiones, seminarios, maestrías, doctorados. ¿Ustedes creen que alcanzan 2 horas de una película u 8 de una serie para agotar un tema? Claro que no. correcto. Alcanzan para hacer lo que estamos haciendo aquí, que esperamos que ustedes también hagan, que es justamente pues abrir conversación, ya sea que ustedes lean el libro, vean la serie, hagan los dos, y desde luego que dialoguen aquí con nosotros, pues nada nos da más gusto que poder compartir con ustedes pues todas estas series, estas películas que como verán, a Nips y a mí nos tienen aquí pensando y reflexionando sobre la vida, sobre cómo está retratado y que pues hace justo eso, abrir conversación y qué mejor que podamos tener esos espacios de conversación. Nips, compártenos tus redes, algún proyecto, algo donde podamos también que la gente pueda saber un poquito más de ti, de dónde encontrarte y demás. Gracias. Pues me pueden seguir en Instagram, soy Nips Trejo. Ahí posteo varias cosas de vida profesional y personal. Y también me pueden buscar en academia.com. Estoy como Nips Trejo Olvera y pueden leer algunos de los artículos que he publicado con temas de disidencia sexogenérica, etcétera. Por favor, pues no dejen de seguir a Nips, seguro se encontrarán ahí con muchos, muchos artículos y muchas recomendaciones de valor. Y bueno, nosotros aquí los esperamos desde luego en otro episodio de Hilo con Igualdad de Género. Aquí abajito ven nuestras redes para Blue Media o el canal de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, ya sea aquí en YouTube o en Instagram, en TikTok, quizás en algún caso. Déjenos su like, suscríbanse al canal y bueno, pues que nos veamos muy pronto en otro Dilo con Igualdad de Género y que no seamos rivales, mejor que seamos cómplices como en este episodio. Nips, muchas, muchas gracias. Mira tu gatite o gatito o gatita, está Sí. por ahí en el fondo. Bueno, comentario adicional para que vean que este programa también tiene participación gatuna en esta ocasión. Muchas, muchas gracias, Nips, y nos vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género. Hasta luego.